En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. En lo poético, en lo humano, me influyó terriblemente, ¿no? Era un ser absolutamente fuera de serie, ¿no? Marosa era, yo que sé, un regalo de Dios, una cosa impresionante, ¿no? Inolvidable. Me marcó muchísimo, ¿no? Fui amigo de ella años y años. No sé, yo lo que quiero recordar de Marosa es que la conocí como actriz. Era la actriz Marosa Di Giorgio. Hace, yo que sé, 40 y pico de años, la conocí en Salto como actriz, actuando en el teatro. Marosa actuaba en esos dos teatros, con ese grupo de CIR, con una actriz argentina que vivía en Salto, Nidia Arenas, con la hermana, Nidia Di Giorgio, con su hermana. Hacía comedia Marosa de repente. Marosa la conocemos como una gran actriz, trágica, pero hacía comedia. Cuando yo la conocí, hacía comedia. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Son las 20:03, arranca La Máquina de Pensar con la voz de Rolando Fayet, del cual de alguna forma nos hemos estado recordándolo durante toda esta semana, en ocasión obviamente de la publicación, de la edición de la presentación de la antología de Rolando Fayet, de su poesía, más 17 testimonios, un libro que se llama Nadie dude el lucero, es una antología hecha por Héctor Rosales. Y ahí Rolando nos estaba hablando de uno de sus amores, de sus entusiasmos más importantes para él, que fue Marosa Di Giorgio, ¿no? Él conoció la obra de Marosa, leyó Papeles Salvajes, eso lo cuenta Miguel Mota, y bueno, a los 2 o 3 días se tomó un ómnibus y se fue a Salto porque quería no solo conocer a Marosa, sino felicitarla por esa obra, y de alguna forma fue un adelantado en sus entusiasmos porque pasarían mucho tiempo para que Marosa tuviera tanto reconocimiento, que por suerte lo está teniendo y lo va a tener mucho más. Amigos, Rolando Fayet hablaremos al final del programa. Ahora vamos a darle la bienvenida a Gabriel Pelufo. Gabriel Pelufo, artista, pero aparte también un hombre ensayista, un investigador. Durante mucho tiempo estuviste dirigiendo el Museo Blanes, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Lo de artista me queda un poco grande. Bueno. Simplemente soy historiador de arte y arquitecto ya sin funciones, ya jubilado, pero estoy dedicándome a escribir. Dedicándote a escribir. ¿Y nunca te dedicaste, digamos, al arte visual? ¿Nunca hiciste algo? ¿Hiciste? Bueno, hice por los años 60, pero una cosa muy personal, sí. Uh-huh. Sí, dibujos en los 60 todo el mundo dibujaba. Todo el mundo dibuja, bueno, no, pero aparte en los 60 estaba muy presente el tema del dibujo, el dibujazo, bueno, todo, había toda una generación. Gabriel Pelufo Linari, él se ha dedicado a escribir y en este caso, en estos pocos meses, publicaste 2 libros. Uno es La historia de la pintura en Uruguay, que es una ampliación de ese trabajo que consta de 2 tomos, la historia de la pintura en Uruguay 1, donde se habla del imaginario nacional, o sea, la génesis de la pintura en Uruguay, del país Uruguay, desde 1830 a 1930, y el tomo 2 que habla, bueno, de la modernidad, de representaciones de la modernidad desde el año 30 al 60. ¿Por qué estoy contando esto? Porque de alguna forma es como una panorámica, yo lo pensaba mientras venía para acá, histórica, ¿no? No todo el mundo tiene una panorámica histórica. Y el otro libro, esto está editado por Banda Oriental, el otro libro que publicaste, que es por Yagurú, se llama Dislocaciones y son ensayos de coyuntura, ¿no? Arte contemporáneo desde América Latina. Y yo pensaba, los 2 tomos de alguna forma, la historia de la pintura es una panorámica y lo otro son como cuestiones más verticales del momento. Puede ser que atraviesen el momento. Bueno, la historia de la pintura en realidad es la 5ª edición, que tiene la particularidad de que está modificada con respecto a las ediciones anteriores, tiene más información, más imágenes,
pero tiene una historia larga, esta historia de la pintura. Es decir, tiene 35 años de escrita. O sea, es un texto que yo ya no puedo tocar, porque si lo toco tengo que hacerlo todo de vuelta. Pero lo vas ampliando, ¿no? No, lo que hice en esta edición, las 4 ediciones anteriores fueron lo mismo. Pensé que habías ampliado el texto, ¿no? Pero ampliaste, digamos... Sí, amplié el texto. Pero las 4 ediciones anteriores fueron la misma desde el año 88, por ahí. Pero en esta quinta edición modifiqué texto, pero ampliando información. Vamos a decir, la modificación del texto consistió en introducir dentro del texto que ya había nuevas informaciones, pero sin tocar, digamos, sin escribir de vuelta. Correcto. Porque una cosa que uno escribió hace 35 años tendría que escribir toda de vuelta. Pero consideré que era un bloque testimonial interesante así como estaba, y que valía la pena incorporarle nuevas cosas que en todos estos años, un poquito de lo que todos estos años fui conociendo, porque obviamente va cambiando el arte, pero va cambiando la mirada, vas cambiando vos. No, es la mirada, porque el arte, el periodo que abarca es el mismo que abarcó desde la primera edición hasta el año 60. Pero la mirada de ese periodo cambia. Claro, mucho, ¿no? Cambia la mirada. Yo por eso digo que habría que escribirlo de vuelta si yo fuera fiel a mí mismo. Pero lo que hice fue agregar información. De todas formas, esta historia de la pintura en Uruguay, que hay información, como yo decía, es una panorámica, también hay un ejercicio del criterio, de la crítica, obviamente tiene que haber, ¿no? Bueno, no sé llamarle crítica, no, en realidad es una contextualización. La pintura me funciona acá como una puerta de entrada a la escena cultural uruguaya y su proceso en el siglo XX, ¿no? ¿Verdad? Porque trato de vincular la pintura con la literatura, con el pensamiento teórico, con la política, en fin. Es como una puerta de entrada a la escena cultural. Pero no hay crítica desde el punto de vista de lo que uno entiende tradicionalmente por crítica periodística de arte, ¿verdad? No hay juicios sobre artistas, sino contextualizaciones. Bueno, pero hay una visión crítica en cuanto a la evolución de cómo va evolucionando la pintura y en el contexto. Sí, claro. Quiere decir que no es una enumeración, esto no sería como si fuera una enciclopedia de la pintura no es ni eso ni un diccionario, porque no están todos los artistas que son. Ah, bueno, ahí te habrán dicho, ¿no? Por supuesto. Porque van apareciendo, aparte van apareciendo. He sido después, perseguido por los familiares de los que no están. Pero una de las cosas que pasa en la literatura también, y eso pasó, esto es una cosa de los últimos 20 años, y que alguien me dijo que era por efecto de internet, es que en todos los países, por lo menos de América, esto me lo dijo un chileno en concreto, estaba habiendo revisiones del canon. Y entonces en todos aparecían escritores que no habían sido contemplados y que eran revalorizados. Me imagino que en la pintura pasará algo parecido. Sí, claro. No, en ese sentido esta respeta mucho el canon tradicional de la pintura uruguaya, ¿no? Es decir, no aparecen muchos artistas que entrarían dentro de un posible arte otro, digamos. Sí, bueno, el arte naif, el arte bruto. Ese. Sí, claro, y a su vez otros artistas como, bueno, no voy a dar nombres, pero hay 6 o 7 artistas interesantes que correspondería abordarlos desde otros parámetros, ¿no? Del mismo modo que no entra en el siglo XIX el llamado arte indígena, que en realidad no es arte en el sentido moderno del concepto, sino que son pictografías y demás que obedecen a contextos culturales otros que deben ser estudiados sobre todo por la antropología. Entonces, esto de algún modo persigue el fenómeno iconográfico de la pintura desde su servicio a la formación de la nación, ¿verdad? Como un elemento, sobre todo a través de Blanes, como un elemento de sostén del imaginario nacional, hasta todo su proceso que terminaría, o que no termina, pero digo que alcanza un grado de desarrollo y de estallido, diría yo, en los 60,
década que no está tratada en este libro. Llegamos hasta 1960. O sea, un proceso desde la premodernidad a la modernidad, desde 1800, de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX. Es un poco Te hago una pregunta, digamos, ¿por qué pusiste el límite de 1960? Porque uno da la impresión que a partir de 60 también hay como una atomización, o como que ahí empieza realmente se empieza a nivel exponencial a producirse mayores artistas, ¿no? Exactamente, eso por un lado. Digo porque si no, para seguir a todos los artistas, estos libros serían mucho más grandes, digamos, ¿no? No pretende el libro no pretende seguir a los artistas, sino seguir conceptos y poner a los artistas que de alguna manera ilustran esa secuencia conceptual historiográfica que trato de exponer. Pero el punto de inflexión de los 60 es un punto histórico importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural en general. Claro, digo, ¿no? sí. Y algunos dicen que era el año 59 cuando empezaba la crisis, después el 60, bueno, claro. Otros del 55, como que el Uruguay se parte ahí. Cuando digo 60 me refiero al entorno, exacto, al periodo ese en que... Ahora, pasada la Segunda Guerra. Ahora, de todas maneras, yo estoy trabajando sobre los 60 en este momento y espero que eso pueda... como ha dicho nuestro presidente, que la biología me permita terminarlo. Estoy trabajando en un libro sobre cultura y política en los 60 porque merece, primero que es mi década, ¿no? Claro. Es en la que me sentí joven y más activo. No, es una década muy parece muy y después que fuerte. es muy compleja y tiene mucho interés desde el punto de vista de las relaciones justamente de cultura y política, ¿no? Ahora, como justamente esa década implica accederle con otros parámetros desde el punto de vista metodológico y todo, fue que esta historia de la pintura, también el paradigma pintura se transforma en los 60, ¿verdad? Hasta fines de los 50 la pintura viene a ser casi un eje de las artes plásticas. Sí, eran pintores, digamos. Sí. Después empezaron a ser artistas plásticos, visuales, después artistas visuales. Se empiezan a introducir otros elementos. Se descalabra la estructura académica de escultura, pintura, y todo esto trata de fundirse en distintas... Aparece la performance, aparece otro tipo el arte conceptual. Hace poco estuvimos hablando con Clemente Padín, que empezó con una revista literaria y termina él evolucionando hacia un artista. Los Juegos del Plata, a mediados de la década. Pero no, la razón es básicamente esa. Y también el ponerle desde el punto de vista editorial un límite al asunto, ¿no? Claro, porque claro. Ahora eso que pasó en Uruguay pasó en todo el occidente, digamos, no quiero decir todo el planeta, pero en todo el occidente, digamos. De distintas maneras. O sea que esa idea de que había pintores, había escultores, había una serie de cosas que en un momento empiezan como a diversificarse, hasta el extremo que llegamos a qué es el arte prácticamente, y ahí aparecen, los críticos, o ahora en la última década los curadores, que los que definen, digamos, de alguna forma, o legitiman, o dan una referencia, en fin. Todo eso no está en la historia de la pintura en Uruguay, lo que está es hasta, digamos, seguir a pintores, aunque está, por ejemplo, Peloduro, claro. Que es un gran dibujante, caricaturista, que vos lo ponés claro. un lugar le das un lugar en la historia. Fue pintor también, Mira, no sabía. Sí, porque el humor tiene... hay grabadores también en esta historia de la pintura, ¿no? Por eso no es estrictamente pintura, pero toma la pintura como eje, y vemos un poco el entorno yo te quería hacer una pregunta, por eso empecé así diciendo que esto era una panorámica y era claro, iba más allá de la enciclopedia. Para mí hay una mirada, un contexto crítico, pero en dislocaciones está jugado a la reflexión crítica, al ensayo, ¿no? Entonces la pregunta era, que era muy tonta, ¿no? La pregunta era, ¿en cuál te veías mejor?
¿En cuál de las dos? Corriendo, ¿no? ¿Corriendo la cancha a lo largo o a lo alto? Mira, te explico. Dislocaciones lo publiqué como una recopilación de artículos míos desde el año 98, los que seleccioné. Tengo anteriores, pero digo, seleccioné desde el 98 en adelante. Son 7 capítulos y mi idea era justamente ponerme yo mismo, ante mí mismo, eso que había desmenuzado a través del tiempo como reflexiones sueltas y darle un corpus. El corpus material del libro implica también un corpus teórico, es decir, en el sentido de que a esos artículos sueltos los transformé un poco para darles una coherencia, como capítulos de un libro, ¿verdad? Y si bien hay cosas que se reiteran, los problemas se reiteran con distintas miradas y en distintos momentos también, con distintos ejemplos. Y lo que traté fue justamente de poner a la vista de mí mismo y bueno, y de quienes se interesaran en el asunto, reflexiones teóricas que a mí me han acompañado durante todo el tiempo en que hago también historiografía. O sea, yo sigo siendo investigador, como te digo, estoy trabajando en los 60 ahora, que es investigación pura, pero la reflexión teórica sobre los problemas del arte, y particularmente, ¿no?, del arte contemporáneo, ¿te interesa? Son una preocupación y son una herramienta también para lo otro, ¿no? Por supuesto, para hacer la historiografía, ¿no? A mi juicio, sí. No se puede abordar ese tipo de problemas sin hacerlo transdisciplinar, claro. Y también de algún modo no sé si mezclar es la palabra, pero hacer funcionar conjuntamente metodologías distintas. Sí. Para enfoque distinto, porque el tema, digamos, del arte es que el arte es un problema, digamos, por lo menos para la historiografía y requiere reflexión. Que es algo que a veces abruma, digamos, a los que somos legos, digamos, en el sentido de que parece que hay que tener todo un gran bagaje para apreciar el arte, ¿no? Lo cual es en parte cierto, ¿no? Bueno, claro. Sí, esto se ha ido de alguna manera con la historia afinando en sus recursos, sofisticando e intelectualizando muchas cosas. Intelectualizando, esa sería la palabra. Implica un pensamiento sobre el tema, ¿no? Eso no quiere decir que el público no pueda, que no esté interiorizado, no pueda captar cosas, simplemente que se captan a distintos capas, niveles, claro. Distintas capas. Claro, ¿no? Distintas capas. Bueno, amigos, después de la pausa seguimos conversando con Gabriel Pelufo. Él es el autor de Historia de la Pintura en Uruguay, volumen 1 y volumen 2, que ha aparecido ya editado ahora por la 5ª edición, ampliado por Ediciones de la Banda Oriental, y también es autor de este volumen que editó Yagurú, Dislocaciones, ensayo de coyuntura, arte contemporáneo desde América Latina. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Gabriel Pelufo. Él es investigador, es dedicado a la historiografía de la pintura, del arte, pero no solamente eso, sino a la reflexión, yo insisto, y a la crítica. De alguna forma, el historiador también es un crítico, es alguien que está de alguna forma legitimando o no los trabajos, ¿no? Hay que decir que esta historia de la labor del crítico como legitimador comienza casi en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Digamos, XIX. Pero mi trabajo no es estrictamente crítico, insisto. Ahora, es muy cierto que un libro legitima, por eso, pero eso no es producto de la voluntad directa del autor del libro, ¿no? Pero socialmente funciona así, ¿no? Si sale un libro de historia de la pintura, el que no está en el libro de historia de la pintura es que no existe, ¿no? Claro. Es como si no existiera, lo cual es un disparate. Porque una historia de la pintura no es un diccionario de pintores, como te decía hoy. O sea, y en un diccionario de pintores podés no estar y ser un terrible pintor. Y podés no estar también en un diccionario. Ser un gran pintor. Pero ya en un diccionario es una falta más grave. Pero en una historia de la pintura es lo que
lo que cuenta, digamos, es la producción de conocimiento a nivel de conceptos y de asociaciones entre fenómenos culturales. Y entonces se traen a colación aquellos artistas que sirven para ejemplificar esos procesos, pero no es un diccionario de artistas, ¿no? A mí el tema de la crítica me interesaba por esto, porque hay un epígrafe que vos elegís para uno de los capítulos, creo que el 3. Dice: la crítica moderna nació de una lucha contra el Estado absolutista. De alguna forma esto para mí está hablando que es en el siglo XVIII, digamos, cuando aparecen los primeros críticos, los salones, ¿no? Digo, fines del siglo XVIII. Pero ha concluido, dice la crítica moderna nació con una lucha contra el Estado absolutista, pero ha concluido con un grupo de individuos que repasan los libros de los demás. Y vos ahí te empezás a reflexionar cómo hay una cuestión de endogámico, introspectivo, en el cual cada crítico mira lo que está viendo los otros. Hace unos años vino acá un crítico español literario, de literatura, Ignacio Chavarría, donde fuimos a un curso, y él dijo: ¿para quién escriben los críticos literarios? Decía, ¿no? Y no escriben para el público, no escriben para los escritores, porque a los escritores no les sirve si le hablas mal, escriben para los otros críticos. Cada crítico se está mirando y está diciendo qué es lo que está diciendo el otro, y van generando una especie de promedio. Si alguien dice tal cosa, bueno. Ahora, de todas maneras, hay dos críticas, digamos. Una, la crítica a las obras, ¿verdad? Y otra, el poder crítico que cada obra tiene en sí misma sobre la sociedad y sobre las cosas, sobre su contexto. Y cuando yo en dislocaciones trabajo con este segundo concepto de crítica. No con el de crítica de arte tradicional, que me parece que en este momento está en crisis, digamos. Está absolutamente. Está en crisis, sí. Pero te preguntás, digo, ¿por qué hay esa frase tendencia que citaste, en el sentido de la autovalidación y el autoconsumo del discurso crítico, decís? Sí, pero cuando hablo de discurso crítico lo digo en términos más generales que el de la crítica de arte, o sea, el de la tradición crítica de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, o sea, el de la tradición crítica como pensamiento filosófico. Filosófico del arte y de la obra. Sí, y de la estética, ¿no? Es, en general. Entonces, hay una crisis en el sentido de que hay una crisis del juicio, una crisis del valor. Claro. Pero al mismo tiempo hay una crisis del poder crítico de las obras, que son rápidamente absorbidas por el mercado, ¿no? Entonces esto genera una crisis de la crítica, en términos generales. En el sentido del poder crítico de las obras y en el sentido que se mercantiliza fácil y rápidamente. Alguien dijo una vez que los críticos ahora incluso no están para validar el arte, sino para validar obras para el mercado que son rápidamente absorbidas, ¿no? Porque el mercado no sabe exactamente, porque llegamos en el siglo XXI o antes a qué es arte, ¿no? Digamos algo que ya se ha preguntado miles de veces, de Duchamp para acá empezó toda una gran crisis, y entonces el arte conceptual, una serie de experiencias que hacen que requieren que alguien más diga, bueno, esto es arte, ¿no? O los museos, o los curadores, en fin. Lo que pasa es que son absorbidos por el mercado y pierden, digamos, ese poder de crítica. No, hay un contexto institucional que legitima el arte que es muy fuerte, pero lo legitima, pero no lo define. Es decir, el artista tiene la libertad de salir de ese sistema. Y bueno, yo en dislocaciones justamente discuto ese aspecto, ¿no? La posibilidad de que el arte no tenga un brete institucional, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, si se encara exclusivamente desde el punto de vista filosófico, el problema no se resuelve. El problema tampoco se resuelve de otro modo, pero sí se hace más rico cuando la reflexión se convoca la antropología, la política, ¿pero cuál sería el problema, la filosofía? ¿El problema en qué sentido? Ahora me perdí. El problema, decís, no se resuelve, pero se enriquece. El problema de que te hablaba hoy de la crisis del valor y el tema de la
propia definición del arte que no tiene y la mengua, solución. digamos, del poder crítico digo, por ejemplo, ya el arte no puede provocar o ya no puede generar, digamos, ¿no? Parece que se han roto todos los en ese sentido no genera tampoco política, por decir algo. Claro, de es político eso, por ejemplo, Clemente Padín pasó por acá y dijo que en un momento el arte correo era una forma de salir de las galerías y salir incluso del mercado regional de Montevideo, digamos, o de las galerías, e ir a otros lados, a otros mundos. Sin duda, es una forma de salir del ámbito actitud institucional política, digamos, ¿no? Por supuesto. Es una actitud Otra podría ser, dejo Montevideo y me voy a medio del campo, ¿no? La política está muy presente en todo este tipo de conductas. Ahora, hay una política en la actitud, en la conducta del artista, pero también hay una política propia de las estrategias estéticas. Es decir, hay una política propia en la formulación del arte. Entonces, esa me parece que es... ya se le ha llamado micropolítica a eso, no política en términos de... Micropolítica te refieres a las estrategias de las estéticas para imponerse, para lograr... Claro, para producir determinadas en el interlocutor, para no llamarlo espectador, determinado tipo de interferencias, de fueras de registro, de dudas, ¿verdad?, de cuestionamientos, de esa posibilidad de entrar en los intersticios de la mente y de poder de algún modo descalabrar esta forma rutinaria a la que la sociedad de consumo nos ha construido como sujetos, ¿verdad? Claro. Entonces, en la medida en que desde el punto de vista de las herramientas del arte se pueda contrarrestar un poco este otro arte masivo, esta estetización masiva de la publicidad y del mercado, ¿verdad? Que nos modela como sujetos rutinarios, dóciles, acríticos, cínicos, etcétera. En la medida en que el arte pueda oponerse a eso, aunque sea dentro de un ámbito reducido, con un lenguaje específico y demás, creo que puede desarrollar una política propia del arte sin ser necesariamente lo que llamábamos política en los 60, ¿verdad? Cuando implicaba salir de las instituciones como el arte correo, como la performance. Ahora, todo eso se está produciendo igual hoy día, ¿no? O sea, se están haciendo performance. Hay artistas que se han unido a movimientos sociales para apoyar esos movimientos a través de imágenes que refuercen los propósitos políticos de los grupos, ya sea de reivindicaciones de género, de reivindicaciones étnicas, de reivindicaciones de derechos humanos, etc. Sí, te pregunto una bestialidad. ¿Siempre tiene que tener política, digamos, idealmente el arte? No, lo que pasa, siempre tiene, aunque no sea voluntaria, siempre se inscribe en un contexto político, eso sí. Pero también se inscribe en un del mercado, de la vida del persona, de la sociedad, digamos. Claro. Son distintos contextos, digamos. Exactamente. Ahora, el tema es que desde que en los 60 el lema feminista fue lo personal es político, la política ha pasado a ser parte de las estrategias del cuerpo, de las estrategias del pensamiento, de las estrategias del actuar individual también. Entonces, esa parte no se salva la producción de las prácticas del arte. No se salva de la política propia, digamos, de la práctica. Sí, bueno, de alguna forma en los 60 se decía algo que también se está diciendo ahora, de que la política, si no cambia los sueños, no cambia nada, digamos, ¿no? O sea, la revolución, si no cambia los sueños. Hace poco lo leía a Zizek diciendo algo similar, para decir que todos los fracasos de revoluciones que hubo era porque estaban todos focalizados en lo económico, ¿no? Y se demostró que, bueno, que el hombre seguía soñando igual. Sí, claro. Zizek ve a la política como arte, ¿no? Exacto. Y también se puede ver al arte como política. Gabriel Pelufo, esperamos un momento, vamos a una pausa, amigos, y después vamos a seguir conversando ya unos breves minutos con Gabriel Pelufo en torno a el arte, en torno a estos dos libros, Historia de la pintura en Uruguay y Dislocaciones. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Amigos, seguimos aquí en La Máquina de Pensar, vamos a conversar, seguimos conversando con Gabriel Pelufo, hablamos de política, hablamos de arte. Decías un detalle que me llama mucho la atención y capaz que podemos hablarlo estos minutos. Me llamó mucho la atención la frase esa. Hoy, actualmente, siglo XXI, ¿no? 2015, en estas décadas, está más vigente las relaciones entre arte y política, más, ¿no? Se reflexiona más que en los 60, me decía, porque en los 60 era todo, digamos, la política impregnaba todo. Bueno, yo lo que quiero decir es que la relación hoy es más problemática. En los 60 había una concordancia en base a la utopía revolucionaria, una concordancia muy grande entre representación y presentación de los postulados políticos. Hoy día, con la caída de las utopías y con este marco dominante del capitalismo financiero y del mercado, las relaciones de la producción simbólica, porque arte es eso, es producción simbólica, con una responsabilidad ética y crítica frente a ese sistema, son mucho más problemáticas que en los 60. Es decir, por eso hay tanta revisión de la relación arte y política en los 60, porque es una problemática que hoy está candente desde el punto de vista de la problemática actual. Eso es lo que te quería decir. Cuando te lo comenté, no quiero decir que en los 60 no existiera esa relación, sino que aparece bruscamente en los 60 justamente esa relación, pero aparece en otras condiciones históricas muy distintas a las de hoy. Es decir, casi como más instrumental puede ser en los 60 y ahora no, ahora sería otro nivel. Sí, lo que pasa es que los movimientos sociales de los 60, movimientos anticolonialistas, movimientos políticos revolucionarios, movimientos de reivindicación de género, feminismo, etcétera, todos esos movimientos sociales y laborales de los 60 fueron rápidamente neutralizados por el gran capital a partir de los 70, con una especie de individualización de las descolectivización, digamos, de los programas sociales, y la posibilidad de darle en las propias empresas responsabilidades a individuales, a gerenciales y demás, a individuos. Por eso tantos combatientes de los 60 en Francia hoy son yuppies, gerentes de empresas. Claro. Hubo un proceso del capital que absorbió y de alguna manera desvirtuó aquella expectativa de los movimientos sociales y la desvió hacia un territorio de neutralización individualista, que es el que estamos viviendo hoy. Que se denomina como muy competitivo, como la posmodernidad o la postmodernidad. Yo te iba a decir, pero el planteo del famoso arte por el arte en un momento se planteó, digamos, estamos hablando de fines del siglo XIX, ¿no? Sí. Fines del siglo XIX, pero siempre está como latente esa línea también, ¿no? Esa línea como estetizante del arte por el arte, tratando de desvincularlo de la política. Bueno, acá en Uruguay no ocurrió cuando eso. se habla en general, el arte por el arte no es tanto en relación a la política, sino es una idea romántica, ¿no? De la Torre de Marfil, del artista yoísta, digamos, de alguna manera. Eso no está, eso se sigue de algún modo, pero no tiene. Hoy día quien fomenta eso es de algún modo el mercado, ¿no? Por eso, a través de la cotización de grandes nombres y demás, ¿no? Tanto del pasado como del presente, ¿no? Pero no es el punto central de la relación arte-política, ¿no? Y última pregunta, porque también hemos llegado a una evolución como del arte conceptual, que alguien decía la otra vez, yo lo he dicho varias veces, ¿no? Que en un catálogo de David Hockney en Londres decía que aquí hay una exposición, él decía, ¿no? Quería que en el folleto dijera, y todas las obras fueron hechas por el artista. Por la mano del artista, ¿no? Él quería que en el folleto se pusiera esto porque en comparación a que hay otras exposiciones donde las obras no fueron hechas no materialmente, sino que hay alguien que la piensa y hay otra gente que la, ¿no? Siempre me olvido
del que hizo la calavera de diamantes, De Hirsch. ¿no? Que él tiene la idea y hay otros que hacen la... Sí, eso no es exactamente lo que se llama arte conceptual, el hecho de que uno lo piense y otro lo haga. El arte conceptual es otra cosa, pero sí, pero eso existe desde la Edad Media, en los talleres, digamos, en las corporaciones y después en el Renacimiento. Miguel Ángel no pintaba todo lo que pensaba, No, no. tenía... para eso eran lo que llamaban las máquinas de pintar, donde existían mucha gente trabajando en una pintura. Eso no es nada nuevo. Muy bien. Gabriel, para terminar, simplemente quiero decirle a los amigos, y te lo quiero comentar a vos, te lo comentaba, que mañana va a haber en el Museo de Artes Visuales, mañana viernes a las 19 horas, se va a presentar un nuevo número de la revista Maldoror, una revista ya emblemática en la cultura uruguaya, y se va a hacer una breve homenaje a Carlos Pellegrino, que se nos fue hace muy poquito, hace un mes y pico, creo, hace un mes, escritor, paisajista, músico, ingeniero agrónomo, es alguien que de alguna forma hablábamos, es alguien que también integró la década del 60, si se quiere, ¿no? Y te quiero dar las gracias por estar aquí e invitarte a escuchar una breve nota que le hicimos a Carlos Pellegrino en su momento, que es una forma de recordar y de convocar a los amigos que quieran ir mañana al Museo de Artes Visuales, mañana viernes a las 19 horas. Gracias, Gabriel, por estar acá. No, gracias a ti, por favor. Mi punto de vista puede ser insignificante, sí es mi punto de vista, pero yo quisiera hablar más que de mi punto de vista de algo que me parece que tiene que ver con lo que podría más bien enunciarse como ¿cuál es la vigencia de un autor semejante? No sé si puedo hablar sobre eso, pero digo, si tiene sentido que yo, porque por más que tú me anunciaste como el director, sí es cierto, da la casualidad que sí, que soy el director hace más de 16 números en una revista que se llama Maldoror, a partir de la intención que generó esa revista de publicación, que fue de Paul Fleury y Lucien Mercier, acompañados de una corte, o cohorte con H en el medio, no corte, porque corte es algo casi peyorativo, ¿no? Una cohorte de intelectuales de la generación del 45, entre los que muy próximos estuvieron José Pedro Díaz y Amanda Berenguer desde el principio, pero que también estuvo cantidad de otra gente, incluso Benedetti, porque Benedetti era un animador de varias revistas, pero estaba de una manera, quizás, no digo lateral, pero no central, en Maldoror en el inicio, en el surgimiento. Y ellos consideraron, yo creo que eso lo recibí, o sea que puedo atestiguar de eso del propio Paul Fleury, el verdadero fundador de las revistas, ¿no? Que a mí me parece que fue muy feliz el pensar, primero, que Lautréamont era, aparte de su origen y de esa relación, que hay que resaltar que un cuarto de la población de Montevideo, en la época del sitio sangriento con el que Rosas rodeó la ciudad de Montevideo, que nació él en ese sitio, que tiene que haber una revista que de alguna manera testimonia algo muy entrañable de la relación de un país con otro, pero también de las peripecias a través de la lengua, que es la patria verdadera. Del poeta. Sí, pero un poeta que además de otras cosas, transformó definitivamente otros horizontes, no solo el literario. O sea que de alguna manera, por un lado, se ha visto y se ha subrayado mucho en él a una persona revulsiva, un texto, como para decirlo en francés, qui dégoûte, que desagrada, que choca, que molesta. Pero todas las cosas originales y realmente creativas molestan, porque nos arrancan de lo que esperábamos encontrar y nos muestran otra. Pero dejemos eso. Pero digo, para volver, porque yo tengo esa cosa que Del Bono llama el pensamiento lateral, pero vuelvo, si me tienen paciencia. Quiero decir, una revista tiene que testimoniar esa especie de desgarramiento, gracias que encontré la palabra, por el cual surge esta obra, y surge como una intención que luego Emile Rodríguez Monegal, para mí de manera muy feliz, y con Leila Perón Moisés, trataron de ilustrar cuando escribieron ese libro, Maldoror Austral. O sea, ese adolescente de ojos rasgados y aparentemente melancólico y taciturno, que se paseaba largamente por la Rambla, que nació en un sitio donde se degollaba a la gente de manera
habituales. Entonces me parece que lo que hay que resaltar, sin para nada subestimar lo que el ambiente y la circunstancia, porque siempre en los autores parece que hay alguna forma de explicar, y la creación es inexplicable cuando surge como una emergencia inaudita. Eso es lo que a mí me parece. Es inaudito escribir esos cantos. Es casi imposible imaginárselos, por decir así, pero luego que están, entonces nos precipitamos a leer. ¿Y hubieran tenido el mismo impacto si hubieran sido escrito en español? Bueno, eso es una pregunta imposible la que me haces. No pueden ser escritos en otra lengua que la que fueron escritos. Nada de lo que es escrito de una manera puede ser escrito de otra. Eso Haroldo de Campos y los más grandes y los únicos traductores de verdad que son reales, de la poesía, como Octavio Paz, etcétera, han dicho bien claramente, y Benjamin, ¿no?, que si se traduce literalmente sería traducir lo inesencial. Lo esencial de un texto poético es imposible, por eso que hay que transcrear. Solo otro poeta puede transcrear. Estaba haciendo alusión al hecho de lo que dice fundamental, me parece que dice Mir, de la influencia del Tratado de Retórica de Hermosilla sobre la posibilidad de que un texto en francés tuviera la peculiaridad que tiene el texto desde el punto de vista del grano, de la textura, de cómo escribir en francés de esa manera, y de ciertas cosas que la crítica notó, la crítica francesa, como barbarismos, como bueno, entonces giros, en eso Emir, yo no sé si estoy hablando demasiado, Emir dice algo que me parece maravilloso. No es porque yo quiera ensalzar a Emir, pero me parece muy brillante. Lo que dice Emir es esto: es improbable que la foto que se encontró en un granero en Tarbes, que pertenecía a Georges Dazet, y que es un amigo de él de infancia y de adolescencia en Tarbes, sea la foto de Lautréamont. Ha sido un tema muy llevado y traído, pero que en el fondo es insignificante. Bueno, no tenemos una foto, tenemos supuestas ilustraciones hechas por pintores. Pero lo que sí es indudable es que él, de su puño y letra, en una Ilíada, dice, yo lo tengo esa cosa de reproducción facsímil, dice que je suis aussi propriétaire du traité de rhétorique de mes moteurs. Evidentemente no se refiere, el mismo autor no es Homero, sino es Hermosilla, que tradujo a la Ilíada, que se pasó toda la vida, escribió 2 libros sobre la Ilíada, y no solo la traducción, sino además cómo estudiarla, etc. Entonces eso influyó muchísimo. Entonces está lo que Mir llama el hilo de agua del barroco. Yo personalmente creo que buena parte de muchas cosas, bueno, hay cosas que se deben atribuir a su interés por lo científico. Es una prosa que te está muy imbuida de la calidad de lo científico y de la condición de un texto. La prosa de Maldoror. De Maldoror, exacto, porque o sea, yo quiero transmitir algo, si es posible, y es, para crear algo absolutamente inaudito como texto hasta ese momento, Lautréamont es primero que nada un ser absolutamente humilde, porque humilde en el sentido de que primero estudia muchísimo, y en eso la palabra plagio yo la retomaría para decir hasta qué punto estudió los clásicos. Y también el pasaje que subrayaba Emir por el barroco español no es menor. Entonces quiere decir que la lengua francesa en él va a ser una lengua teñida, más que de sangre del sitio, de otra clase de humores que tienen que ver con la institución literaria, pero internacional, digamos, como una especie de cosmos, en el que está también la literatura española, y quizás la literatura española en el momento no es porque se llame el siglo de oro, en que tenía como unos espejismos absolutos y un brillo increíble. Esa mezcla alquímica que hace él produce una especie de catálisis y surge un texto en el que se subraya mucho esa especie de cosa que incluso algunos autores han señalado como que Maldoror vendría de luz, sí, pero aurora maldita, como luz maldita, y se ha relacionado con la bestia en el sentido del demonio, y con el apocalipsis, que eso me parece... Lisa Bloch habla de mar de horror también en un momento. Sí, puede ser, bueno, fenómeno.
Amigos, este era Carlos Pellegrino, estuvimos conversando con él en una semana que llegamos a Lotremont. Obviamente estaba hablando de Maldoror. Mañana se presenta en el Museo Nacional de Artes Visuales la revista Maldoror, el último número. De alguna forma Maldoror, Lotremont, Carlos Pellegrino de alguna forma están vinculados. Y bueno, mañana se va a recordar, están todos invitados en el Museo Nacional de Artes Visuales que está en el Parque Rodó. Y decirles nada más, amigos, que se terminó la semana de Roland.